Hare Krishna, estamos en el canto 2, la manifestación cósmica, capítulo 10. El Bhagavatam es la respuesta a todas las preguntas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ayer leímos hasta el texto 13, en cómo se crean todas las variedades de entidad vivientes, que todo procede solo de él, y vamos a seguir con el texto 14. ¿Quieres empezar, Draupadi? Dice, tan solo óyeme decir cómo la potencia de su señoría divide la unidad en tres partes, que reciben el nombre de entidades controladoras, entidades controladas y cuerpos materiales, de la manera mencionada anteriormente. 15. Del cielo situado dentro del cuerpo trascendental del Mahavishnu manifestador, se generan la energía de los sentidos, la fuerza mental y la fuerza corporal, así como también el total del manantial de la fuerza viviente total. Sabes 16. que hay algo aquí del profesor interesante sobre esas tres divisiones de las entidades. Ujú. Lo leo. Mm. Dice, Sukadeva Goswami explica este capítulo 10 de varias maneras para que podamos entender y aceptar la independencia absoluta del Señor Krishna y la dependencia absoluta de todo lo demás. Una de las maneras es presentando las tres clases de personas, la que leímos recientemente, ¿no? Adidaiva, Adibhauta y Adhyatma. Adidaiva son todas las personas controladoras, adhyátmicas son las controladas y adibhutas son los cuerpos materiales. Hace poco en una clase de Bhagavad Gita una estudiante mencionó que su mamá renegaba de la conducta tirana de Dios, el cual siempre reclama adoración y sacrificio. Ella decía que parecía como si Dios tuviera una necesidad de esto y por lo tanto lo hacía dependiente. Esta es una manera de confundir la persona adidaiva con Ashraya. Ashraya significa el controlador, el refugio supremo, ¿no? Ser controlador no implica ser independiente, al contrario. El controlador necesita un elemento a quien controlar, por lo tanto depende de lo controlado. Muchas veces se confunde a Dios solo con el gran controlador, pero esta definición no describe completamente la cualidad más importante de Dios, que es la suprema independencia. Entonces, Adidaiva, Adibhuta y Adhyatma son interdependientes. Ninguno de ellos puede existir sin el otro. Esa es la base de la filosofía dualista tántricas. Pero el Srimad Bhagavatam va a establecer que existe algo más allá de todo esto, la realidad trascendental, la verdad más elevada de la que todo emana, sobre la que todo descansa y en la que todo se funde tras la aniquilación. Bueno, después podemos seguir. Pero es interesante ver que para ser un controlador hay que tener a quien controlar. Y Krishna no depende de nadie, no necesita eso. Pero es como cuando hablamos de líderes, de guías, todos a veces quieren ser jefes, pero si no tienes a alguien que te sigue, es algo totalmente ilusorio. Texto 16. Dicen,
Así como los seguidores de un rey siguen a su señor, en forma similar, cuando la energía total está en movimiento, todas las demás entidades vivientes se mueven. Y cuando la energía total cesa de trabajar, todas las demás entidades vivientes detienen las actividades de los sentidos. Significado: las entidades vivientes individuales dependen por completo de la energía total del Purusha Supremo. Nadie tiene una existencia independiente de la misma manera que ninguna lámpara eléctrica tiene una refulgencia independiente. Todos y cada uno de los instrumentos eléctricos dependen por completo de la central eléctrica principal. Y esta, para generar electricidad, depende de la fuente de agua, la fuente de agua depende de las nubes dependen del sol, y el sol depende de la creación, y la creación depende del movimiento de la Suprema Personalidad de Dios. Así pues, la Suprema Personalidad de Dios es la causa de todas las causas. Y 17. Dice, la fuerza viviente agitada por el Virat Purusha generó el hambre y la sed, y cuando él deseó beber y comer, se abrió la boca. Significado: el proceso por el cual todos los seres vivientes manifiestan sus órganos y percepciones sensuales en el vientre de la madre parece seguir los mismos principios que se siguen en el caso del Virat Purusha, el total de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, la causa suprema de toda generación no es algo impersonal o carente de deseos. Los deseos de tener todas las clases de percepción de los sentidos y órganos de los sentidos existen en el Supremo y por ello aparecen en las personas individuales. Ese deseo es característico del ser viviente supremo. La verdad absoluta, debido a que él tiene el total de todas las bocas, las entidades vivientes individuales poseen boca. Lo mismo ocurre con todos los demás sentidos y órganos de los sentidos. Aquí la boca es la representación simbólica de todos los órganos de los sentidos, pues los mismos principios se aplican también a todos ellos. El Viradrupa, la forma universal. ¿Hay comentarios? Si no, seguimos con el 18. Dice, de la boca se manifestó el paladar y luego se generó también la lengua. Después de esto aparecieron todos los diferentes sabores para que la lengua pudiera saborearlos. Significado: este proceso gradual de evolución sugiere la explicación de la presencia de las deidades controladoras, Adi Daiva, debido a que Varuna es la deidad controladora de todos los jugos sabrosos. Por lo tanto, la boca se vuelve el lugar del asiento de la lengua, que saborea todos los diferentes jugos, cuya deidad controladora es Varuna. Esto sugiere que Varuna también se generó juntamente con el desarrollo de la lengua. La lengua y el paladar, siendo instrumentos, son adibhuta, o formas de materia, pero la deidad actuando, que es una entidad viviente, es adidaiva, mientras que la persona sometida a la función es adhyatma. Así pues, las tres categorías también se explican en relación con su aparición después de la apertura de la boca del Virat Purusha. Los 4 principios mencionados en este verso sirven para explicar los 3 principios básicos, a saber, los adhyatma, adidaiva y adibhuta, tal como se explicó anteriormente. 19.
Cuando el Supremo deseó hablar, se vibraron discursos por la boca. Luego se generó de la boca la deidad controladora llamada fuego. Pero cuando él yacía en el agua, todas esas funciones permanecieron suspendidas. Significado. La peculiaridad del desarrollo gradual de los diferentes sentidos queda sustentada simultáneamente por sus deidades controladoras. Debe entenderse, por lo tanto, que las actividades de los órganos de los sentidos son controladas por la voluntad del Supremo. Los sentidos están brindándoles, por así decirlo, una licencia a las almas condicionadas, las cuales han de usarlos apropiadamente bajo el control de la deidad controladora delegada por el Señor Supremo. Aquel que viola esas regulaciones controladoras tiene que ser castigado con la degradación a un nivel inferior de vida. Considérese, por ejemplo, la lengua y su deidad controladora Varuna. La lengua está hecha para comer y los hombres, los animales y las aves tienen cada cual sus diferentes gustos debido a sus diferentes licencias. El gusto de los seres humanos y el del cerdo no están en el mismo nivel. Sin embargo, la deidad controladora confiere o certifica un determinado tipo de cuerpo. Cuando la entidad viviente en cuestión manifiesta un gusto en función de diferentes modalidades de la naturaleza, si el ser humano manifiesta un gusto carente de discriminación, como ocurre con el cerdo, entonces la deidad controladora queda ciertamente certificada para conferirle en el siguiente periodo el cuerpo de un cerdo. El cerdo acepta toda clase de alimentos, incluso excremento, y un ser humano en el que se ha desarrollado un gusto indiscriminado como ese, debe estar dispuesto a aceptar una vida degradada en su siguiente vida. Semejante vida es también la gracia de Dios, debido a que el alma condicionada desea un cuerpo como ese para saborear perfectamente un determinado tipo de alimento. Si un hombre recibe el cuerpo de un cerdo, debe considerar que es la gracia del Señor, debido a que el Señor le otorga la facilidad. Después de la muerte, el siguiente cuerpo se ofrece mediante un control superior, no ciegamente. El ser humano debe entonces ponerse en guardia en lo que se refiere a qué clase de cuerpo habrá de tener en su siguiente vida. Una vida irresponsable en la que no se hacen discriminaciones es arraigada y eso Arriesgar. arriesgada. Y eso lo declaran todas las escrituras. Justo lo que mencionaba Joan, ¿no? Del momento de la muerte. También el maestro Mahatma mencionaba, así como el ejemplo del cerdo, también como él le gustaba mucho surfear y estar siempre en el agua. Srila Prabhupada le dijo, sí, es muy bonito, si te gusta tanto, pues la próxima vida puedes ser un pez, así no tienes los inconvenientes de tener un cuerpo no adecuado para estar siempre en el agua, ¿no? Y así el ejemplo del cerdo, si una persona le parece muy sabrosa la comida degradada o la comida sucia, debido a su estado mental le atraen la comida en la ignorancia. Si analizamos la carne es algo totalmente degradado, sucio y contaminado. Entonces sí pueden hacer como con un cuerpo degradado para disfrutar tranquilamente de ese tipo de comida sin enfermarse como nos pasa a nosotros, así como el surfista sin miedo a ahogarse o así. Entonces, como decimos, el cuerpo es el producto de nuestro deseo, de nuestra deseo y de lo que tenemos que, cosa en suspenso para aprender. Por eso es tan importante prepararnos para la prueba final.
Texto 20. ¿O Dice, quieres que te ayude, Draupadi? no, estoy bien. Ok. Dice, luego cuando el Supremo Purusha deseó percibir olores, se generaron las fosas nasales y la respiración. Aparecieron los olores y el instrumento nasal, y la deidad controladora del aire, llevando el olor, también se manifestó. Significado: el instrumento nasal, el olor y la deidad controladora, el aire, así como el olfato, etc., se manifestaron todos simultáneamente cuando el Señor deseó oler. Los mantras védicos confirman esa declaración con la afirmación que se encuentra en los Upanishads, que indica que todo es deseado primero por el Supremo, antes de que la entidad viviente subordinada pueda actuar sobre la base de ello. Solo cuando el Señor ve, la entidad viviente puede ver. Cuando el Señor huele, la entidad viviente puede oler, etc. Lo que se quiere decir es que la entidad viviente no puede hacer nada independientemente, tan solo puede pensar en hacer algo independientemente, pero no puede actuar independientemente. Esa independencia de pensamiento existe por la gracia del Señor, mas el pensamiento puede dársele forma por la gracia del Señor y por lo tanto el refrán corriente dice que el hombre propone y Dios dispone. Toda la explicación se centra en el asunto de la dependencia absoluta que tienen las entidades vivientes y la independencia absoluta del Señor Supremo. Las personas poco inteligentes que dicen encontrarse en un mismo nivel que Dios deben primero demostrar que son absolutas e independientes y luego deben probar su afirmación de que son uno con Dios. ¿21? Y uno. Así pues, cuando todo existía en la oscuridad, el Señor deseó verse a sí mismo y a todo lo que se había creado. Luego los ojos, el iluminador dio sol, la capacidad de visión y el objeto de la vista se manifestaron todos. Significado: el universo es por naturaleza una densa obscuridad y en consecuencia toda la creación se denomina tamas u obscuridad. La noche es el verdadero aspecto del universo, pues en ella uno no puede ver nada, ni siquiera a sí mismo. El Señor, debido a su misericordia sin causa, deseó verse a sí mismo, así como también a toda la creación, y por ello el sol se manifestó. La capacidad de la visión de todas las entidades vivientes se hizo posible, y los objetos de la visión también se manifestaron. Esto significa que el mundo fenomenal por entero se hizo visible después de la creación del sol. Sí, entonces estos son los tres divisiones que se repiten para que tratar de que entendamos un poco cómo es el proceso de la creación. Por ejemplo, si uno es adhyatma, que significa que somos nosotros, las almas, y quiere ver con sus ojos que la materia es la adibhuta, pero aún con los ojos y su deidad regente, que son Adidaiva, recuerden los devas, entonces no le permite, por ejemplo, por la luz, entonces no podrá ver nada, ¿no? Y claro, los semidioses actúan después que el Señor le da, pues, como se explicó, ¿no? Cuando el Señor ve, ya los demás pueden ver. 22. Sí, dice, con el desarrollo en los grandes sabios del deseo de saber, se manifestaron los oídos, la capacidad de oír,
la deidad controladora de la audición y los objetos de la misma. Los grandes sabios deseaban oír acerca del yo. Significado, como se afirma en el Bhagavad Gita, mediante el adelanto del conocimiento se debe tratar de estudiar al Señor Supremo, el sumum bonum de todo. Conocimiento no solo significa conocimiento físico o conocimiento de las leyes de la naturaleza, las cuales actúan por indicación del Señor. Los científicos están ansiosos de oír hablar acerca de las leyes físicas que actúan en la naturaleza material. Ellos están ansiosos de oír hablar por medio de la radio y la televisión de cosas que ocurren muy de lejos de ellos, en otros planetas, mas deberían saber que la capacidad de oír y los instrumentos para oír les fueron dados por el Señor para oír hablar acerca del yo o acerca del Señor. Desafortunadamente, la capacidad de oír está siendo mal empleada en oír las vibraciones de los constantes de los acontecimientos mundanos. Los grandes sabios estaban interesados en oír hablar acerca del Señor a través del conocimiento védico y nada más. Ese es el comienzo de la recepción auditiva del conocimiento. ¿23? Sí. Cuando apareció un deseo de percibir las características físicas de la materia, tales como la suavidad, la dureza, el calor, el frío, la livianidad y la pesadez, se generaron el trasfondo de la sensación. La piel, los poros cutáneos, los vellos del cuerpo y sus deidades controladoras, los árboles. Por dentro y por fuera de la piel se encuentra una cobertura de aire a través de la cual se hizo patente la percepción de los sentidos. Significado. Las características físicas de la materia, tales como la suavidad, son objetos de la percepción de los sentidos, y así pues el conocimiento físico es el objeto de la sensación del tacto. Uno puede medir la temperatura de la materia si la toca con la mano y uno puede medir el peso de un objeto si lo levanta con la mano y con ello puede estimar su pesadez o liviandad. La piel, los poros cutáneos y los vellos del cuerpo son todos interdependientes con la sensación del tacto. El aire que sopla dentro y fuera de la piel es también un objeto de la percepción de los sentidos. Esa percepción de los sentidos es también una fuente del conocimiento y por lo tanto aquí se sugiere que el conocimiento físico o fisiológico se encuentra subordinado al conocimiento del yo. Tal como se mencionó anteriormente, el conocimiento del yo puede expandirse para incluir conocimiento de los fenómenos, pero el conocimiento físico no puede conducir al conocimiento del yo. Sin embargo, existe una íntima relación entre los vellos del cuerpo y la vegetación del cuerpo de la tierra. Los vegetales son nutrimiento para la piel, tanto en la forma de comida como de medicina, tal como se afirma en el tercer canto, Tuacham Asya Vinir Vin Nam Vishur Vianyam Otsarihi. Todo está conectado, ¿eh? Nada es independiente. El único independiente es el Señor Supremo. Ayer escuchaba como la sal es también, son todos los minerales de la tierra. Entonces, uno no puede vivir sin la sal. Y, y así que es muy hermoso ver cómo también estamos, por eso nos sentimos también en la naturaleza, ¿no? Estamos totalmente conectados con la vegetación del cuerpo de la tierra. Existe una íntima relación entre los vellos del cuerpo y la vegetación del cuerpo de la tierra. Por eso hay tantas, aparte de la comida como medicina, dice Srila Prabhupada.
hierba medicinal. Ok. Por eso también que muchas personas pues tienden a adorar esa forma como impersonal de Dios que se refleja en la naturaleza, en el sol, ¿no es así, madre? Sí, porque aparte están en lo cierto. Es el primer acercamiento a Dios, es verlo en el sol, en la tierra. Entonces, es un acercamiento impersonal, pero al mismo tiempo uno ya está aceptando que hay alguien superior y eso es el camino a la vida espiritual. Jesse, Madre, y también comparto que incluso, bueno, las escrituras solo ya lo tenían declarado desde hace tiempo, pero incluso hasta la ciencia en relación a la naturaleza hizo un estudio de cómo el cerebro así tiene que, como que es un lenguaje cognitivo natural, como que no tiene que hacer un esfuerzo para entender el entorno y que en las grandes ciudades el cerebro tiene que hacer como una traducción cuando mm, hay puro cemento, o sea, como cuando nosotros hablamos otro idioma que decimos, ahora estoy en mi lengua natal y ahora voy a hablar en inglés. Así, o sea, sí hay un análisis y está bien padre donde menciona que el cerebro tiene que hacer como una doble traducción cuando no existe la naturaleza o el verde o un entorno orgánico, tiene que estar todo el tiempo traduciendo, por eso y nosotros ya lo hace ya obviamente intuitivo, pero explica que eso genera pues un desgaste cognitivo relevante y que nosotros no nos damos cuenta porque pues estamos en las grandes ciudades y, y es como sorprendente que la ciencia me da mucha la impresión que se va avanzando, pero simplemente va como describiendo cosas que ya, que es, pues, la escritura ya sabía, no sé si me explico, madre, como que ahora siento que no hay un avance real, es más bien que ya van describiendo cosas que ya existen y pues me parece muy bello lo de la naturaleza, porque sí es cierto, y incluso también en cuanto a la comida, me es como sorprendente cómo incluso ya hay toda una, está de moda pues todo el tema de herbolario y también cómo la Ayurveda lo persigue y canto también es una filosofía súper antigua y que también la base de las esencias, los tés y cómo sí es incluso la pura, sí, como la plantita prácticamente es medicina, o sea, sí, 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 súper bello, la verdad. sí, y lo interesante es que los científicos descubren eso, pero en realidad la humanidad no hace nada al respecto, como que sí, de forma personal muchos se refugian en la medicina natural y que es ancestral, pero en de la manera administrativa, material, va en contra de todo eso, ¿no? Incluso hay hospitales que prohíben la medicina natural, etcétera. Mm. Es cierto, explicaba como justo en el libro de Mahatma Das, ¿no, madre? Como habla un poquito muy breve de esa parte de, pues que ya hay un conflicto de intereses porque ya no es relevante sino la salud o la forma de alimenticia, sino también ya hay una manifestación en el mundo material de los negocios, de la industria Mm. farmacéutica y todo, que también eso, pues pues sí, que hace más complejo el challenge, ¿no? Sí, Pero muy, muy bello estar aquí como recordando. ¿verdad? Aprendiendo más bien, sí. Como nos sentimos, ¿no? Cuando miramos el cielo, el viento. Sí, a mi hermana que la operaron hace un par de años le pregunté, ¿y no te dieron dieta, vitamina? No, no, me dijeron come de todo nomás, lo que sea, no pasa nada. De los doctores, ¿no? Sí, sí, ni una dieta, cero dieta. Yo decía, pero mi amiga, decía, ahí está Majanta, decía, mi amiga Majanta dice que bueno que comas eso para la radiación y todo. No, no, no me dicen nada, no, sí, nomás que todo está bien. Así, bueno.
A mí en casa un familiar fue al dentista, le quitaron las muelas Mm, y le dijeron, no puedes comer nada de carne, nada, 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 ¿no? ujú. Y él dijo, qué raro, o sea, no puedo nada de comer nada de carne. Y yo le dije, pero ¿tú por qué crees? Ah, es que tengo que comer para recuperarme. Yo imagínate, o sea, si la dentista te dice no comas carne para que tu cuerpo se recupere más rápido, ¿cuál es el mensaje? Claro. Y ya así quedó como de, oh, qué interesante, como que no lo había dimensionado así como de, oye, pues para que le ayudes a tu cuerpo a regenerarse, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la Pero, sociedad tiene unos hábitos impregnados muy contra antinaturales. pero es como lo que veíamos al inicio de la escritura, ¿verdad, madre? También va mucho relacionado pues al momento que vivimos, ¿no? Que es un poco la complejidad, ¿verdad? Sí, la complejidad de los deseos, ¿no? Como de Sí, una codicia, una competencia constante. Pero bueno, sí, forzosamente igual está el alma que manda señales, ¿no? sí, sí, sí. Y sí, vemos que los semidioses rigen todo eso, son controladores subordinados al Señor Supremo. Y sí, está en nosotros, ¿no? Cultivar ese lado despierto, ese lado espiritual, nuestro verdadero yo como alma que siente cuando se conecta con esa realidad. Pero sí, ¿verdad? Muy bien, gracias, madre. Sí, estaba pensando, ¿no? Como cada quien tiene su libertad en su búsqueda. Y sí, bueno, hay que estar pues desapegado de los resultados, dar el mensaje y cada quien tendrá su proceso, su tiempo, etcétera, ¿no? Muy bien, seguimos. Draupadi. Mm. ¿Cuál era el 24, no? Sí, el 24, ¿verdad? Dice, después, cuando la Suprema Persona deseó realizar diversas variedades de trabajos, se manifestaron las dos manos y su fuerza controladora, e Indra, el semidios del cielo, así como también los actos que dependen tanto de las manos como del semidios. Significado. En cada caso podemos notar con provecho que los órganos de los sentidos de la entidad viviente jamás son independientes en ninguna etapa. El Señor es conocido como el Señor de los sentidos, Rishikesha. Así, pues, los órganos de los sentidos de las entidades vivientes se manifiestan por la voluntad del Señor y cada órgano es controlado por un cierto tipo de semidios. De modo que nadie puede alegar ser dueño de los sentidos. La entidad viviente está controlada por los sentidos están controlados por los semidioses y los semidioses son los sirvientes del Señor Supremo. Así está organizado el sistema de la creación. Todo está controlado finalmente por el Señor Supremo y no existe independencia alguna ni de la naturaleza material ni de la entidad viviente. La entidad viviente ilusionada, que dice ser el Señor de sus sentidos, se encuentra bajo las garras de la energía externa del Señor. En tanto, una entidad viviente continúe envanecida por su diminuta existencia, ha de entenderse que se encuentra bajo el control estricto de la energía externa del Señor y no hay posibilidad alguna de liberarse de las garras de la ilusión maya, por mucho que uno se declare alma liberada. Sí, de alguna manera toda esta estructura es para hacer sentir a la entidad viviente como independiente.
Porque por eso estamos aquí en este mundo, porque queremos controlar, ser independiente, ser libre. Entonces, Krishna crea toda una estructura para que para que pensemos eso, de que hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos da la gana y todo, pero al mismo tiempo, adentro de esa estructura existe nuestra independencia de elección, si quedarnos en esta estructura o si queremos salir. Ahí está siempre el principio de todo es uno y diferente a la vez, ¿no? De la Chintya Veda, Veda Tattva. Así como se dice, explica Srila Prabhupada que no tenemos nada de independencia, pero al mismo tiempo tenemos la libertad de decidir si seguir en este proyecto en la cárcel o salir. Pero así, todo el mundo se cree, o todos nos creemos algún momento que somos libres y que controlamos. Hasta el gallito que canta ahí. Ah, yo ya quiero salir. Ya me cansé. Las garras de la ilusión. 25. 25. Luego, debido a su deseo de controlar el movimiento, se manifestaron sus piernas, y de las piernas se generó la deidad controladora llamada Vishnu. Mediante su supervisión personal de este acto, todas las variedades de seres humanos se ocupan laboriosamente en el sacrificio constituido por las ocupaciones obligatorias. Significado: todo ser humano está dedicado a su ocupación obligatoria específica, y esas actividades se vuelven visibles a medida que los hombres van de un lado a otro. Esto se ve de forma muy resaltante en las grandes ciudades del mundo. La gente se mueve por todas partes de las ciudades con gran preocupación de un lugar a otro. Este movimiento no se limita solo a las grandes ciudades, sino que también se ve fuera de ellas, de un lugar a otro o de una ciudad a otra, por intermedio de diferentes vehículos. Los hombres se mueven por las carreteras mediante automóviles y rieles, por debajo de la tierra mediante ferrocarriles y subterráneos, y por el cielo mediante aviones, con el propósito de lograr el éxito en sus negocios. Pero en todos esos movimientos el verdadero propósito consiste en acumular riquezas para una vida confortable. Por esa vida confortable, el científico trabaja y el artista trabaja, el ingeniero trabaja y el técnico trabaja, todos en diferentes ramas de la actividad humana. Pero ellos no saben cómo hacer que las actividades tengan como propósito el cumplimiento de la misión de la vida humana, debido a que no conocen ese secreto. Todas sus actividades apuntan hacia la meta de la complacencia de los sentidos descontrolada, y por lo tanto, con todos esos asuntos se están adentrando inconscientemente en las regiones más profundas de la oscuridad. Debido a que ellos los ha cautivado la energía externa del Señor Supremo, han olvidado por completo al Supremo Señor Vishnu, y así pues han dado por sentado que esta vida, tal como se encuentra actualmente manifestada bajo las condiciones de la naturaleza material, lo es todo para disfrutar de la mayor cantidad de complacencia de los sentidos. Pero semejante concepción errónea de la vida no puede brindarle a nadie la deseada paz de la mente, y en consecuencia, a pesar de todo el avance del conocimiento logrado con el uso de los recursos de la naturaleza, nadie es feliz en esta civilización material. El secreto es que cada paso ellos deberían tratar de ejecutar sacrificios encaminados hacia la paz mundial. El Bhagavad Gita 18:45 al 46 también aconseja
el mismo secreto en los siguientes versos. El Señor le dijo a Arjuna, tan solo óyeme decir cómo uno puede alcanzar la perfección más elevada de la vida, con solo desempeñar su ocupación obligatoria específica. El hombre puede alcanzar la perfección más elevada de la vida si adora al Señor Supremo y ejecuta sacrificios en pro del Supremo Señor Vishnu, quien es omnipresente y por cuyo control todo ser viviente adquiere las facilidades que ha deseado de acuerdo con sus propensiones personales. No hay nada de malo en tener diferentes propensiones en la vida, debido a que cada ser humano tiene una independencia proporcional para esbozar el plan de su vida mediante diferentes ocupaciones. Mas uno debe esforzarse en la vida por saber perfectamente bien que no es independiente de un modo absoluto. Es indudable que uno se encuentra bajo el control del Señor Supremo y bajo el influjo de diferentes fuerzas actuantes. Sabiendo esto, uno debe esforzarse por servir al Señor Supremo mediante su trabajo y el resultado de su labor, tal como lo prescriben las escrituras, las autoridades expertas en el servicio, en el trascendental servicio amoroso del Señor Supremo, Vishnu. La pierna es el instrumento más importante del cuerpo para la ejecución de esas ocupaciones obligatorias que hay en la vida, ya que sin la ayuda de las piernas uno no se puede mover de un lugar a otro y por lo tanto el Señor tiene un control especial de las piernas de todos los seres humanos, cuáles son para ejecutar yajnas. Muy apropiada la descripción. Es solo mirar de la ventana, vemos como todo el mundo va de aquí para allá y vemos todo preocupado, ¿no? Generalmente envuelto en todos sus pensamientos, con sus obligaciones específicas. Pero bueno, dice Krishna que es normal tener ocupaciones, más bien él fomenta mucho que tenemos que estar ocupados en nuestras propensiones personales, pero recordar que para que todo se espiritualice debemos de ofrecer todas nuestras cualidades y nuestras ocupaciones al Señor, sabiendo quién es el propietario de todo. Madre, y para nosotros, o sea, en mi caso, que ¿cuál pudiera ser una forma de ofrecer que yo pudiera hacer a Krishna mi día a día o que yo pueda hacer, o sea, solo con decirlo o puedo, sé que hay formas como más eh, propias, ¿no? Y con más avance. Pero por ejemplo, en mi caso, madre, ¿cuál pudiera ser una buena forma que usted me recomienda o para yo poderlo hacer en mi día a día? Claro, empezando por tu sadhana, ¿verdad? Ok, sí, Y de cierto. ahí, y de ahí cuando sales, seguir con tu meditación, mismo cuando llegas a tu trabajo, que tu trato con la persona sea tratando de verlas como almas espirituales, como templos. Entonces, sentirte como Arjuna, un yogi en el campo de batalla siempre, ¿no? Ok. Tratando de controlar tu sentido y ofreciéndole, sí, a veces chocamos con las personas, a veces manejando entramos en ansiedad porque es normal, las emociones son contagiosas y es normal que también si no estamos, a veces se nos baja un poco la conciencia debido a que obviamente, como mencionaste, también, Jessy, estamos en un ambiente que no es lo ideal, estamos en la ciudad y como dice el texto, vemos afuera y toda la gente está ocupada en sus obligaciones específicas, pero todo lo hacen, generalmente lo hacen para acumular riqueza, para Sí. instalarse en este mundo, tienen ese enfoque, por eso hay tanta codicia, competencia, atropellos, etcétera.
pero tú sabes que, como dice el maestro, elévate a ti mismo, cambia el mundo. Si elevamos nuestra energía y siempre pensamos que en realidad estamos en una etapa de aprendizaje temporal y sí, todo lo que viene son exámenes que tenemos que practicar la paciencia con las personas. Y claro, en tu trabajo sé que es duro, pero como te dijo el maestro, ¿no? Es un campo de Sí. práctica muy poderoso. Y por ejemplo, yo digo, y estaría bien por, no sé, voy a iniciar el día y canto, o sea, estoy en la oficina y tengo una sesión que pueden ver, hacerme challenge y puedo, y yo a veces rezo el Maha Mantra, o sea, como que lo digo al interior de mí o cuando tengo mi licuado, como que yo sé que a lo mejor no es la forma formal, pero trato como Sí, sí, de, sí. pero todo, la verdad yo uso el Maha Mantra, que es un poco más accesible. Para mí eso estaría bien, madre. Está muy bien, Ah, ok, ok. ofreces. Mismo la botella de agua le Sí, ok, ofreces el agua con el Mahamantra. Mismo si tienes una entendido. situación extraña con alguna persona, piensa en el Mahamantra, así su estado de conciencia no te va a envolver, ¿no? En la Ok, ansiedad y todo. Y eso es la manera que ofrecemos nuestro día a día, nuestros retos y todo al Señor Supremo. Ujú. buenísimo. Gracias, Silvia. Como dicen, nuestras propensiones personales, ¿verdad? Sí, Sí, podemos ofrecerle realmente todo. Ujú. Muy bien, leemos un poquito más. Y así, claro, las piernas, todo lo que tenemos, ¿no? Verlo como instrumentos para los ojos, leemos, vemos las deidades y los usamos para nuestro trabajo diario. Y así, y aquí las piernas, como se menciona, uno puede moverse de un lado a otro y son para ejecutar sacrificios. Y de hecho, nuestro trabajo, lo que hacemos para nuestra subsistencia son sacrificios también, pero los ofrecemos al Señor. Texto 26. ¿Lo leo, Draupadi? Ahí voy. ¿O Otro lo leo? tiempo. Hoy te No echaste quiero. toda la lectura hoy. Ah, dice. Luego para el placer sexual, engendrar prole y saborear néctar celestial, el Señor manifestó el órgano genital, y por ello existe dicho órgano y su deidad controladora, el Prayapati. El objeto del placer sexual y la deidad controladora se encuentran bajo el control del órgano genital del Señor. Significado: el placer celestial que tiene el alma condicionada es el placer sexual, y ese placer se saborea mediante el órgano genital. La mujer es el objeto del placer sexual, y tanto la percepción de los sentidos que procede del placer sexual como la mujer están controladas por el Prayapati, quien se encuentra bajo el control del órgano genital del Señor. El impersonalista debe aprender con este verso que el Señor no es impersonal, pues Él tiene su órgano genital, del cual dependen todos los objetos placenteros de la vida sexual. Nadie se hubiera tomado la molestia de mantener hijos si no se saborea un néctar celestial a través de la relación sexual. Este mundo material se crea para darles a las almas condicionadas una oportunidad de rejuvenecerse e ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y por lo tanto, el proceso de generación del ser viviente es necesario para mantener el propósito de la creación. El placer sexual constituye un incentivo para esa acción, y por ello uno puede incluso servir al Señor
en el acto de dicho placer sexual. El servicio cuenta cuando los hijos nacidos de dicho placer sexual son adiestrados debidamente en el desarrollo de la conciencia de Dios. Todo el objeto de la creación material consiste en revivir la conciencia de Dios latente de la entidad viviente. En otras formas de vida diferentes de la forma humana, el placer sexual es resaltante sin ningún motivo de servicio en pro de la misión del Señor. Pero en la forma humana, el alma condicionada puede prestarle servicio al Señor al crear una prole apta para el logro de la salvación. Uno puede engendrar cientos de hijos y disfrutar del celestial placer de la relación sexual siempre y cuando sea capaz de adiestrarlos en lo referente al desarrollo de la conciencia de Dios. De no ser así, el engendrar hijos se encuentra al nivel de la procreación de los cerdos. Más bien, el cerdo es más experto que el ser humano, debido a que el cerdo puede engendrar una docena de cerditos a la vez. Cerditos. Mientras que el ser humano puede dar a luz solo a un niño a la vez. Así que uno debe recordar que el órgano genital, el placer sexual, la mujer y la prole están todos relacionados con el servicio al Señor y aquel que olvida esa relación con el servicio del Señor Supremo queda sujeto al triple sufrimiento de la existencia material infligido por las leyes de la naturaleza. La percepción del placer sexual se encuentra presente incluso en el cuerpo del perro, mas no existe el sentido de desarrollo de conciencia de Dios. La forma humana de vida es distinta de la del perro por la percepción del estado de conciencia de Dios. Sí, este Ladi Rasa es ese placer sexual trascendental que aquí se degrada como lujuria, ¿verdad? Y bueno, eso nos demuestra así como que Krishna realmente es una persona, tiene un cuerpo. Claro, los Prayapati son los progenitores, son los que se dedican a crear la proles para dar oportunidad a las almas de encarnarse en este mundo. Y sí, tener hijos es un gran sacrificio. Aquí puede estar de acuerdo Mahanta también, que tiene 3 hijos. Es un gran sacrificio que uno acepta voluntariamente. Y como se mencionaba ayer, ¿verdad, Jessie? Ahora eh, las nuevas generaciones quieren tener muy pocos hijos porque realmente es algo muy austero. Y por eso acá se explica cómo se agregó ese concepto, ese placer al engendrar para que las personas pudieran engendrar hijos, porque si no, muy pocos se tomarían todo ese trabajo, ¿no? ¿Quiere decir algo, Mahanta? No, pero sí, claro, muy delicado lo de los hijos también. Sí, mira, justo volvió Lakshmana. Lakshmana, estamos hablando del sacrificio de tener hijos, ¿no? Y como dice ese texto, cómo se agregó esa parte del placer sexual, de lo contrario es una gran austeridad. De hecho, Bhaktivinoda Thakur, nuestros acharya decían que si uno estuviera seguro de tener hijo devoto, puede tener 100 hijos. Sería un gran servicio para la humanidad y para las almas, poderlo educarlo de esa manera, pero nadie garantiza eso, ¿no? Entonces, pues se explica que no podemos matar el deseo sexual porque si tratamos de reprimirlo es imposible, porque eso viene de Krishna mismo, solo que aquí está desvirtuado, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, la ira, el enojo, representan la lujuria reprimida. Y también cuando los grandes yogis se reprimen, desarrollan ese corazón muy duro
¿verdad? Desarrollan esa ira reprimida debido a que no se sabe manejar bien esta gran energía divina del Adirrasa. Pero bueno, igual podemos expandir ese tema más adelante. Pero Krishna es tan bueno y es tan compasivo que dice, bueno, es que justo encontré unos apuntes de una charla de la madre Urmila que hizo en Italia hace tiempo. Sí, entonces Krishna dice, bueno, igual si quieres disfrutar de ese placer sin mí, porque ese Adirasa viene de Radharani, de la diosa pronto Radhastami. Ella representa el bhakti, representa la devoción y representa el amor puro incondicional. E igual Krishna dice, bueno, si no quieres, si quieres disfrutar de ese placer sin mí está bien, pero por eso hizo ese link, esa conexión con el sacrificio de tener hijos. Si no, sería solo una gratificación así, solo basada en el físico, pero agregó ese aspecto del sacrificio a la vida sexual para crear más responsabilidad al ser humano. Y creo que por hoy nos quedamos aquí. Claro, entonces el deseo sexual material es querer disfrutar de la energía divina, de placer, pero sin servir a Krishna. Es como cuando se menciona que la diosa de la fortuna siempre está con el Señor Supremo. Pero generalmente todos la quieren a ella, pero sin Dios, sin el Señor. Pero sí a la riqueza, sí al placer supremo, siempre están al servicio del Señor Supremo. Así que todo lo que hagamos para nuestra propia gratificación va a traer la misma cantidad de sufrimiento. Pero hay algo muy lindo acá. Dice, cuando uno dice Om, entonces la jiva, el alma, se une a Krishna. Y nosotros, o sea, las almas pueden disfrutar de ese adirasa, de ese placer divino durante el kirtan. A través del kirtan, de los festivales que hacemos para el Señor Supremo, podemos disfrutar de ese placer tan espiritual. Muy bien. No sé si hay algún comentario o aquí nos quedamos hoy día. Muchas gracias. Todos quedaron reflexivos. Que tengan un lindo día. Igual. Haribol. Haribol, lindo día para todos, reverencias y Lindo día. gracias. Haribol. muchas gracias. Estén bien.